Amor, tristeza, vergüenza, angustia o celos son solo algunas emociones, pero podemos sentir muchas más. Sin embargo, los psicólogos se preguntan si todas las emociones son completamente distintas entre sí, si no comparten ciertos elementos. Posiblemente sí. Por eso han identificado lo que llaman emociones primarias, es decir, aquellas que claramente se diferencian de las demás. Un esquema en forma de rueda lo explica bastante bien. Existen 8 emociones básicas agrupadas en 4 pares de opuestos: tristeza y alegría, aceptación y rechazo, miedo y enfado, sorpresa y anticipación. Todas las demás emociones son variaciones de estas 8. Cuanto más cerca están dos emociones en la rueda, más elementos en común poseen. Por ejemplo, el rechazo y el enfado comparten la sensación de malestar. Según este esquema, las emociones conjuntas producen sentimientos más complejos que a su vez formarían otra rueda más amplia. Por ejemplo, el amor sería una suma de aceptación y alegría. Casi todos los procesos básicos de la mente plantean dificultades para ser reconocidos. La mayoría no se ve ni se nota. No sentimos el pensamiento ni vemos la memoria. Son muy abstractos. Pero las emociones casi no necesitan ser descritas. Todos sabemos lo que son porque las experimentamos constantemente y las podemos identificar en los demás. Una emoción es un proceso en el que intervienen 3 reacciones: los cambios corporales, la conciencia de lo que está pasando y los cambios de la conducta. En general, todo esto sucede tan rápidamente que podría pensarse que las 3 reacciones son simultáneas. Pero, ¿lo son en realidad? ¿Pasan las 3 cosas al mismo tiempo? ¿Lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos? Parece que el sentido común nos lleva a pensar que primero estamos tristes y luego lloramos, ¿verdad? Bien, pues esto no es siempre así. Ante un susto repentino o una fuerte impresión inesperada, primero parece que se nos pone el corazón en la garganta y luego somos conscientes de lo que sentimos. Sin embargo, algunos investigadores creen que los cambios corporales y la conciencia de la emoción se producen al mismo tiempo. Y lo justifican con una explicación neurofisiológica. Se sabe que una parte del cerebro interno, llamada hipotálamo, y otras estructuras del sistema límbico juegan un papel fundamental en las respuestas emocionales. No solo canalizan la información sensorial hacia la corteza cerebral, donde es interpretada, sino que al mismo tiempo la envían hacia el sistema nervioso periférico, lo que provoca las respuestas fisiológicas típicas de las emociones. Según este punto de vista, por tanto, lloraríamos y estaríamos tristes al mismo tiempo. Pero sentir una emoción depende también de cómo se interprete lo que está pasando. Por ejemplo, estos atletas experimentan los mismos síntomas físicos: tensión, sudoración, respuesta cardiovascular. Los gestos de todos expresan el mismo esfuerzo y el mismo agotamiento. Pero uno de ellos siente alegría porque sabe que ha ganado la carrera, mientras que para otros el sentimiento tal vez sea de frustración o tristeza. Las emociones y sus causas constituyen en la actualidad un objeto predilecto de estudio. Parece que se hubiera puesto de moda hablar de ellas. Pero la verdad es que han interesado siempre a quienes han investigado el comportamiento humano. Entre ellos a Charles Darwin, quien a finales del siglo pasado afirmó que la expresión de las emociones es universal, es decir,
todos los humanos, de todos los tiempos, expresamos con los mismos tipos de gestos nuestras emociones básicas. La importancia de los gestos y su influencia en el estado de ánimo resulta muy interesante para los psicólogos. Seguramente recordará eslóganes como "sonría, por favor", que pretendían incrementar el bienestar de las personas a través de la sonrisa. Pues bien, se ha demostrado que algún fundamento científico hay en ello. Ciertos experimentos nos llevan a afirmar, cautelosamente desde luego, que esforzarse por sonreír y actuar alegremente hace que una persona se sienta mejor y más optimista. Por el contrario, mantener un gesto huraño inducirá al malestar y al descontento. ¿Ha nacido usted en Italia? No. ¿Practica algún deporte? Sí. ¿Le gustaría cenar en el mejor restaurante de París con Paul Newman? No. En realidad, acabo de mentir. Claro que me gustaría cenar en un buen restaurante de París con Paul Newman. Era una broma para hablarles de el polígrafo, más conocido como el detector de mentiras. En realidad, el polígrafo no detecta las mentiras, sino las alteraciones fisiológicas como la sudoración o el latido cardíaco, a veces imperceptibles, que en general acompañan a las emociones. Se entiende que si una persona miente, experimentará estas alteraciones. Pero eso no siempre es así. Hay personas extraordinariamente controladas y otras que, sin decir mentiras, se ven afectadas y se ponen nerviosas por tanto cable, tanto electrodo o por ese psicólogo que está ahí.